Un gustazo que estemos en esta parte del programa, porque vamos a hablar pues con una persona que ya ha estado con nosotros y que nos ha regalado pues cuestiones culturales bastante interesantes, históricas además, de nuestro Tabasco, de nuestras culturas indígenas. Y se trata del cronista yocotán de Centla, historiador de la Secretaría de Cultura, Plácido Santana Hernández, a quien saludamos de nueva cuenta aquí en A Fondo con Chuy Sevilla. ¿Cómo está, historiador? Pues vamos a platicar de un tema muy interesante. Muchas gracias, licenciado, por el espacio y por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de Tabasco, a hablar sobre historia y cultura de nuestro pueblo. Hace algunos días tuve la oportunidad de leer una crónica interesante sobre el tema de las pangas. Ha estado en el debate público que Tabasco está lleno de afluentes. Hay ríos por todos lados, ríos que nos causan preocupaciones en algunas épocas del año, porque pues vienen las crecientes, las grandes lluvias en Chiapas o en Guatemala, y esto pues inunda algunas de nuestras comunidades rurales y urbanas. Sin embargo, también el debate de los ríos es: no los estamos aprovechando, no los estamos explotando de manera positiva, y antes sí lo hacíamos. Antes los ríos eran navegables, la gente se trasladaba en ellos, disfrutaba de ellos, se bañaba en ellos, de manera segura, por supuesto, también. Se trasladaba objetos importantes a través de ellos. Antes no había puentes, o los había y eran pocos. Y uno de los comercios importantes en su momento que se tenían eran las pangas. Allá en Centla particularmente, pues icónico, ¿no? El cruce con las pangas. ¿Qué nos cuenta de esta situación? Recuérdanos un poquito, pues de manera histórica, y ahorita hablamos también pues de lo que podría ser el presente. Claro, históricamente Tabasco es un lugar desde épocas ancestrales, un lugar atravesado y lleno de agua, ríos, arroyos, lagunas, existen por doquier en el estado. Entonces, desde tiempos milenarios ha sido una empresa difícil para poder atravesar esos lugares llenos de pantano y de agua, como les decía. Entonces, desde la llegada de Hernán Cortés y las huestes invasoras a Tabasco, específicamente en Centla, pues ya nos mencionan, ¿no?, de que ya eran utilizados por los indígenas yocotanos, que el cronista le llama Tacup. Hoy sabemos que se referían al Jucup o al Cayuco en lengua yocotán. Entonces ya ahora sí que el pueblo yocotán tenía una verdadera identidad, se identificaba con el agua. Tabasco es agua, y la famosa frase de que Tabasco es la cultura del agua, porque todo está rodeado de agua, sí, al final de cuentas. Entonces, hay deidades acuáticas que el pueblo yocotán veneraba. En el caso de Xbolón, sí, diosa acuática, que es la homóloga de Ixchel para el pueblo maya yucateco, y también deidades como el Yunja, que es el dueño del agua, en el que se tendría que hacer veneraciones. Los antiguos pueblos yocotanos, los pescadores, hacían ciertos rituales para agradecer al Yunja. Inclusive se tiene noticias de que cuando algún osado pescador se adentraba al mar por el puerto de frontera, tendría que hacer unos famosos exvotos, porque a veces lo agarraba un temporal. ¿Y qué tenía que hacer? Dar agradecimiento a los santos, y ahí están los exvotos en lo que es la iglesia de Quintín Arauz. Los exvotos son pequeños barcos a escala donde agradecían por haberlos salvado a San Francisco del Asís o a San Francisco del Peal en el caso de Tabasco. Pero antiguamente se agradecía al Yunja y a Xbolón, que eran deidades del agua. ¿Qué digamos, afluentes eran los que más ocupaban, particularmente? Bueno, en Tabasco podemos hablar de muchos lugares en los diferentes municipios, pero particularmente en las zonas de Centla, ¿cuáles eran los cruces, cuáles eran las vías de comercio más importantes para el pueblo yocotán? Se tiene conocimiento por investigaciones históricas y antropológicas que el pueblo yocotán tenía todo
una red de comercio por todos los ríos y arroyos. Inclusive se tiene conocimiento que llegaban hasta Nicaragua, hasta Centroamérica, vía fluvial, vía marítima. Entonces ellos estaban adaptados al agua, al comercio. No había carreteras, no había transporte aéreo. Entonces todo se hacía a base de grandes cayucos. Eso de hace cuánto estamos hablando, digamos, en el auge en todo este tema de estamos hablando de que antes de la época prehispánica, antes de la llegada de lo que es el conquistador, sí. Posteriormente se siguieron utilizando los cayucos. Habían los árboles que se derribaban previamente pidiéndole permiso al Yunca, porque si hay algo que tenía el pueblo de Yucatán era la sustentabilidad para guardar el equilibrio cósmico. Era muy respetuoso de la naturaleza. Inclusive el agua, el río, fue una parte de defensa que tuvimos cuando llegaron los galeones españoles. Con Hernán Cortés no pudieron adentrarse porque estaba soldada la barra. Tuvieron que bajar en bateles. Y en bateles eran, ahora sí que embarcaciones más pequeñas, donde bajaron caballos, soldados y cañones para cuando el encuentro bélico entre la batalla de Senda, ¿no? Pero todo eso, el agua no era visto como un enemigo, sino era visto como un aliado. El pueblo tabasqueño antiguamente veía al pueblo, lo que es el agua, como un aliado. De ahí la sustentabilidad. Gran parte de la gastronomía tabasqueña es del agua, del mar o del río o de las lagunas, crustáceos, reptiles, peces, todo venía de lo que es el agua. La gastronomía tabasqueña era ahora sí que prácticamente sustentable del agua. Licenciado, ¿qué pasó? ¿Se dejó de tener esa cultura, para empezar, de respeto por el agua y segundo, la cultura del agua en general? Claro, lo que pasa es que en épocas ya modernas se han ido olvidando, se han ido desechando toda esa cultura que tenían los pueblos yucatecanos. Al final de cuentas, ahorita vemos al agua como un enemigo, lo vemos con terror. El hombre de la ciudad, o ladino como le decimos nosotros los yucatecanos, sufre de hidrofobia. Creen que es un castigo, creen que es algo que realmente le va a causar tragedia. Cuando Tabasco, me voy a repetir, la antigüedad, veían al río, al mar, al arroyo, a la lluvia como bendición, porque sin lluvia no había agricultura, no había alimentación y sobre todo si no había inundación no podían capturar peces como mojarras, como el topén, como el pez lagarto. Entonces al final de cuentas ahorita escuchamos la frase cuando va a llover y decir, el tabasqueño es muy dado a decir hasta pez lagarto va a traer la lluvia, porque vemos que realmente viene un aguacero bastante fuerte. Pero yo pienso que no debemos de ver al agua como con terror, así con miedo, sino es más parte fundamental de nuestra cultura. Si bien es cierto, ya con la construcción de los puentes, ya las nuevas generaciones de tabasqueños ya perdieron esa comunión con el agua. Ya son pocos los muchachos, las nuevas generaciones que tienen contacto con el agua, pero antes de la construcción del puente que hubo en Tabasco, en frontera con el gobierno de Enrique González Pedrero, todo era vía fluvial, todo el comercio era vía fluvial, era marítimo, y ahí es donde entraban las famosas pangas. Justamente, quisiera enfocarme antes de ir a los puentes porque fue un punto de quiebra importante, bueno, y en algunos puntos no tan bueno, ¿no? Se pues es algunas cosas. Pero justamente el tema de las pangas, para las primeras pangas que se tengan registro y posteriormente en su evolución, ¿qué era lo que cruzaban? Digo, gente, por supuesto, pero que ahí cruzaban los vehículos, comercio. Más que nada era el comercio, licenciado, el comercio que se hacía por porque acuérdese que todos los pueblos estaban conectados, la mayoría de los pueblos que hoy son ciudades estaban asentados a la orilla de los ríos, sí. La mayoría. Una prueba está de que Frontera su mercado es de los pocos, por no decir de los contados los mercados que tienen acceso al río y Estás comiendo un panucho y no te fijas y te vas al río. Entonces es acceso terrestre y acceso al río. ¿Por qué? Porque estaba a la orilla del río Grijalva, pero también tenías que tener acceso por vía terrestre. Sí. Entonces todo lo que es el transporte del comercio tabasqueño era por río. Todo al final de cuentas es lo que nosotros hoy vemos que
está siendo desaprovechado. Todas esas aguas, todos esos lugares que en su momento nos dieron el sustento económico, hoy se ha olvidado. ¿Y qué tenemos que hacer? Retornar, quizás regresar en cierto punto, ¿no? En el caso de Frontera, las pangas inician con los hermanos López de Yergo. Estamos viendo algunas de las imágenes que tienen que ver con la película El Tiburonero. Sí, filmada en 1962 con el actor Julio Aldama y Dacia González. Ahí aborda lo que es esta película, el quehacer cotidiano del porteño de los años 60, y ahí vemos prácticamente el transporte, el rápido transporte que teníamos. Esto es Centla, esto es Frontera. Sí, exactamente, en el puerto de Frontera. Ahí vemos que llegan los actores, se supone que es cuando se despiden, cuando regresan, parte de la película, pero qué bueno que el público puede ver, apreciar cómo era este trabajo, cómo era este transporte, que era parte de la cultura, no nada más de Frontera, sino de todo Tabasco, porque en todos los municipios se tenía que transportar un río, Tapijulapa, Balancán, Tenosique, Paraíso, todos tenían que transbordar una panga, inclusive para cruzar al estado de Campeche, desde San Pedro allá en Centla tenía que cruzar una panga, inclusive para llegar a Ciudad del Carmen había que cruzar otra panga. Entonces casi la mayoría del sureste estaba conectado por las pangas, que en su momento se llamaron falcas. Las falcas, la primera que hubo en el puerto de Frontera, que fue hecha por los hermanos López de Yergo, Héctor y Ramón López de Yergo, habilitaron una chalana y la hicieron a manera de falca, y entonces se llamó la Falca San Román. Estamos hablando de abril de 1948. A partir de ahí, eso facilitó el transporte de lo que es San Román, que era el punto de entrada, llegada para cruzar al puerto de Frontera, ¿sí? Entonces, con el tiempo, la gente le llamó pangas, hasta los años 70, en que ya la Secretaría de Comunicaciones y Transporte entra y ya pone los ferries más modernos, la Pantepec, la Frontera, todo al final de cuentas. Ya público, ya no era un empresario privado. Exactamente, porque ahí entra ya la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y moderniza las pangas, ¿no? Para hacerlo muy, digamos, muy dinámico, y para quienes nos están escuchando y que a lo mejor pudiera haber quien no tenga ni idea qué es una panga o cómo funcionaba, qué era lo que tenía que hacer una persona, llegar a dónde, comprar qué, sí, el boletito, cómo podía cruzar, cómo le hacía para cruzar, cuánto tenía derecho a llevar, iba él solito o si quería cruzar su vehículo, por ejemplo, sí, o lo que iba a comerciar. Pongo este ejemplo porque acabo de estuve por Cozumel hace un mes y medio, y allá todavía para llegar a la isla de Cozumel, sí, todavía se sigue utilizando el famoso ferry, le llaman ferry, pero es casi igual, tienes que comprar tu boleto, en aquel entonces costaba 20 pesos, me decían los testimonios orales, y tenías que hacer cola o fila para que te tocara tu turno. A veces tardabas 1 hora, 2 horas, depende de la longitud de lo que es la fila. Entre los carros llegaban más grandes, pues abarcaban más espacio. Y ahí te vendían sí, comida. Era un lugar, era un punto estratégico donde la economía fluía, sí, claro, tanto del lado de San Román como del lado de Frontera. Los que iban al sureste, los que iban a Mérida, Campeche, todo, tenían que pasar a fuerza por Frontera. Era una economía que quedaba ahí en el puerto y fluía. Sí. Al hacer los puentes, pues prácticamente ya no entran al puerto. Sino... Para aclararle a la ciudadanía, el puente más famoso que está sobre el Grijalva, se crea en el gobierno de Enrique González Pedrero. Así es, se inaugura el 2 de febrero de 1986 con el gobierno de Enrique González Pedrero, que fue el gobierno que hizo casi la mayoría de los puentes que hay actualmente en Tabasco. Hay una frase que por acá me enviaron de Enrique González Pedrero, que era enviar las pangas al museo. Claro, porque en su campaña, cuando él llega, una de las promesas que hace al puerto de Frontera fue que él mandaría a construir lo que es el puente, hoy Enrique González, pero en su honor, y ahí donde esa la famosa frase, y mandaremos las pangas al museo. O sea, ya iban a ser desechadas, ya iban a estar en un lugar histórico, porque pasarían a la historia, pues. Sí, quizás narrativamente no era la mejor manera de decirlo, no lo sé, salvo su mejor opinión, licenciado. Yo creo que al desechar las pangas
por la modernidad que representó este puente, también se perdieron ciertas cosas que no sé si coinciden. Podríamos recuperar el día de hoy, no solamente en esa zona, y hasta como un atractivo turístico. Claro, porque yo, bueno, tengo quizás una idea de que se podría conseguir una panga y habilitarla como museo fluvial. O sea, sería algún punto... Mandar el museo a la panga. Es que la panga ya en este momento sería ya un museo, sí. Porque mucha gente recuerda, es nuestro pasado inmediato histórico, porque no tienen ni 40 años que las pangas desaparecieron. Las nuevas generaciones de que nacieron del 90 para acá desconocen rotundamente que era una panga, sí. Pero de los que nacieron de los 80, 70, 60, los ancianos de Frontera y de muchas partes de Tabasco recuerdan las famosas pangas, añoran esa travesía en los ríos de Tabasco, porque era un lugar, era un momento que quizás cuando de niños nosotros veíamos y desconocíamos, pero que hoy recordamos. Sí. Ahora sí que si nosotros nos vamos ahorita en la actualidad a pensar que debemos de reutilizarlas, las reutilizaríamos, pero ya no quizás de una manera para transporte, sino de un atractivo turístico. Claro. Yo creo que Frontera tiene todo el potencial para ser un pueblo mágico y uno de los más interesantes del país. Tiene algunas carencias de pues el embellecimiento en algunas zonas que yo creo que se podría invertir en eso, pero tiene una historia impresionante Frontera, pues toda la zona de todo el municipio de Centla, y justamente en esa lógica creo que se podría llegar a impulsar, no solamente generar el atractivo de ser pueblo mágico, sino dar estos tours pues a nivel religioso, ¿no? La primera misa, pues ir al mercado, lo interesante que significa el mercado, todo el comercio que ha surgido por la zona, el propio puerto, la importancia comercial que tenía, y digo tenía porque tiene cierta importancia, pero se ha perdido tanto. Y que además, si sumáramos esto que comenta de la panga, una panga histórica, una panga que te dé un tour incluso hasta por la barra, que pasaría, bueno, no es la intención pasar al mar, pero sí podría pasar la barra, la salida al mar. Sí, de hecho se está implementando, todavía no se ha concretado los famosos, lo de los ríos mayas, sí, que trae la Secretaría de Turismo, y que claro, todos los municipios que tienen ahora sí que contacto con los ríos, con los arroyos, creo que se podría aprovechar turísticamente hablando esas rutas, y Frontera Centla tiene muchísimo potencial acuático, turístico, ecoturismo también, sí. Y sobre todo parte de nuestra historia está ahí, porque por Frontera históricamente hablando ha pasado a todo lo que es la riqueza de Tabasco desde la época prehispánica, ahora sí que el comercio del cacao que se dio en la época prehispánica, posteriormente lo que es el palo de tinte, el comercio del palo de tinte, posteriormente las maderas preciosas, de ahí lo que es el oro verde, de ahí vino la época del camarón. De ahí actualmente tenemos el oro negro, que es el petróleo, pero es parte de la historia de Tabasco. Frontera está ligado prácticamente a la historia de Tabasco, y no podemos pasar desapercibido nuestras aguas. Si hay algo que siempre ha dicho, inclusive hasta en la poesía, Pellicer hace mención del agua. Claro. El agua de Tabasco, vengo y dichoso con lo que tengo. Imagínense, habla de una manera romántica y poética, decir que nosotros somos dichosos de tener agua. Algo que realmente hoy por hoy Centla tiene. Los dos líquidos más importantes del planeta están en Centla, el agua y el petróleo. Y eso teníamos que explotarlo, tanto económicamente como turísticamente. Sí, me parece una total, pues algo que hemos construido como sociedad históricamente, una injusticia que un lugar como Centla, tan bello, tan completo, no se haya explotado positivamente como creo que pudiera, pero creo que hay diversas iniciativas. Claro, actualmente tenemos hay unos proyectos, no sé, todavía se están estudiando, todavía se están formalizando. El gobierno que actualmente dirige la maestra Lluvia Salas Lugo, pues está trabajando en ver la manera de impulsar turísticamente a nuestro puerto, porque realmente es algo que nadie voltea a ver.
todo el mundo dice, bueno, la famosa escollera, la famosa, el dragado, pero si nosotros también le buscamos otra alternativa económica, creo que el turismo sería una opción. Sí, yo creo que el primer cuadro de la ciudad tiene su atractivo, su belleza en frontera, y por ahí se pueden ir extendiendo y generar ofertas interesantes. Claro, es parte de la cultura, y digo cultura porque Tabasco no puede contar su historia sin contar la historia del agua y la historia de los ríos. Bueno, y creo que México no puede contar su historia sin pasar por Centla. Claro, definitivamente. Desafortunadamente, le voy a repetir, después de la inundación del 2007, vemos a los ríos con temor, con miedo, por esa psicosis, ¿no?, de las tragedias. Pero yo creo que lejos de darle que nos dé hidrofobia, debemos de verlo como un aliado, como un amigo. Y digo económicamente hablando, porque recordemos, del agua, la sustentabilidad, se podrían hacer trabajos de acuacultura. Sí. Tenemos tanta agua que podríamos nosotros hacer trabajos, granjas acuícolas, donde se pueda aprovechar ese potencial. Se estuvo platicando sobre esa posibilidad ante todo este tema que se generó con la presencia tan cercana de las plataformas de petróleo mexicanos a las costas de Tabasco, del Golfo de México, para generar ya no la pesca pues sobre el Golfo, sino que se generan aguas interiores, o sea, lo que son lo que es la riqueza fluvial de los ríos, de agua dulce, efectivamente. Pero al final de cuentas también, si nosotros queremos realmente sustentar nuestra economía, tenemos que aprovechar, hay que saber, como hacía el pueblo Yocotán antiguamente, respetar y sobre todo salvaguardar el agua que tenemos. Claro. Muchos estados del centro del país quisieran tener ríos como los de nosotros. Muchos lugares de México que son casi semidesérticos, pues sufren por el agua, y en Tabasco es lo que realmente tenemos. Tendríamos que voltear a mirar a nuestras aguas y aprovecharlos al máximo, darle ese aprovechamiento que realmente lo dieron los pueblos prehispánicos a las aguas tabasqueñas. Y es necesario, voltear a verlo, respetarlo, salvaguardarlo y sobre todo guardar ese equilibrio cósmico que un día tuvo el pueblo Yocotán de Tabasco con la naturaleza. Pues yo le agradezco mucho, licenciado, que haya estado de nueva cuenta con nosotros. No sé si hay algún mensaje con el que se quiera despedir, justamente en este sentido de poner sobre la mesa no solo el cuidado, sino el aprovechamiento cultural que tiene Centla. Sí, básicamente tenemos, como los tabasqueños, tenemos que cuidar nuestras aguas, no contaminarlas, respetarlas, valorarlas y sobre todo aprovecharlas, tanto económicamente, turísticamente, históricamente, porque la misma historia nos demuestra que nuestro pueblo ha sido parte de la cultura del agua. Y al final de cuentas, si nosotros como tabasqueños no valoramos, no respetamos, no cuidamos nuestras aguas, pues ¿quién más que nosotros, no? Claro. Pues ya son las 6 de la tarde con 30 minutos. Yo agradezco mucho al licenciado Plácido Santana Hernández, historiador de la Secretaría de Cultura, cronista Yocotán de Centla. Muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en A Fondo con Chuy Villa. Gracias, licenciado. Pues ahí en lo que podamos ir apoyando, con gusto que nos den el espacio. Excelente, pues aquí está abierto como siempre el espacio. Son las 6:31, pues nos despedimos ya de esta emisión. Agradezco de verdad los comentarios que nos han enviado, son muchos a través de las redes sociales, que bueno, pues se han metido al debate sobre el agua, pues muchos recordando el tema de las pangas, y también sobre el anterior debate relacionado a la movilidad urbana. Hay muchas personas que tienen claro lo que se necesita, tienen claro lo que buscan apoyar, y pues lo hacen con
con un sentido hasta social, como lo que hemos platicado hoy con nuestros 4 invitados, y a las que yo les agradezco, por supuesto, el que hayan estado con nosotros. Nos vamos, nos despedimos, y a nombre de Chuy Sivilla Oropesa les agradezco el favor de su atención. Vamos a pasar a pues algo de música para relajarnos un poquito, y a las 7 de la noche, ya saben ustedes, de 19 a 20 horas, reporte de la noche con el resumen de noticias del día. Así es que, pues que tengan una excelente tarde y nos vemos en unos minutos. Los lunes, 4 de